Eran exactamente las 19:57 del miércoles 9 de julio de 2025. En el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, todo estaba listo para el inicio de un programa que prometía encender el debate público. México y la verdad, diálogo entre creencias y política. En un lado del estudio, con su tradicional chaleco y mirada desafiante, estaba Epigmenio Ibarra, productor, activista y figura emblemática del pensamiento de izquierda. En el otro extremo, sereno, vestido de negro con un crucifijo visible en el pecho, el padre José Valdés. El moderador, consciente del calibre de los invitados, abrió el programa con tono solemne. Hoy tenemos un encuentro inédito, no para gritar, sino para escuchar. ¿Puede México encontrar un punto de diálogo entre la fe profunda del pueblo y las narrativas del poder? Comenzamos. Epigmenio fue el primero en tomar la palabra. Con voz firme, criticó lo que llamó el uso político de la religión y acusó a la Iglesia de interferir en temas de Estado, particularmente en debates sobre derechos sociales. Vivimos en una república laica, dijo, y no podemos seguir permitiendo que desde los púlpitos se siembre división, odio y miedo. La fe es personal, no una herramienta de presión colectiva. El público guardó silencio. Las cámaras captaron el gesto tranquilo del padre José, que asintió con respeto antes de hablar. Epigmenio lo escuchó con atención. Pero permítame preguntarle algo. ¿Y si lo que usted llama presión es en realidad conciencia? ¿Y si el pueblo al que usted tanto dice defender no está siendo manipulado, sino despertado? La frase cayó como una piedra en el centro del estudio. Epigmenio frunció el ceño, pero no interrumpió. Usted habla de laicismo como si fuera sinónimo de censura. Pero la libertad religiosa también está en la Constitución. Lo que predicamos no es odio, es verdad. ¿Y sabe qué es lo que incomoda? Que la verdad no pide permiso para ser proclamada. El productor intentó replicar, pero el sacerdote prosiguió sin alzar la voz. Yo no represento a un partido, represento a miles de personas que no tienen voz en los medios. Madres que rezan por sus hijos presos, ancianos que no tienen medicamentos, jóvenes que no saben quiénes son. Ellos no necesitan ideologías, necesitan esperanza. El silencio en el set se hizo total. Incluso el moderador, por un instante, bajó la mirada. No estoy aquí para imponer nada, Epigmenio, agregó el padre José, pero tampoco estoy dispuesto a callar cuando el Evangelio me dice que debo ser luz en medio de la oscuridad. Y si esa luz le molesta al poder, entonces esa es señal de que está alumbrando donde duele. Epigmenio abrió la boca, pero no dijo nada. Las cámaras enfocaron su rostro por unos segundos. Su mirada había cambiado. Ya no era de confrontación, sino de desconcierto. En redes sociales, el fragmento comenzó a circular incluso antes de que el programa terminara. Miles de usuarios compartieron la escena bajo el título El día en que el padre Valdés desarmó a Epigmenio Ibarra en vivo. Y si este testimonio te está tocando el alma, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí no contamos historias vacías, aquí hablamos de fe, de lucha, de verdad. Acompáñanos y no te pierdas lo que sigue. Pero en ese estudio, más allá de la televisión y las tendencias, algo profundo había ocurrido. Por primera vez en años, dos mundos opuestos se miraban de frente, y uno de ellos no tenía palabras. El debate había quedado en pausa, pero nadie en el estudio lo sentía así. Epigmenio Ibarra permanecía en silencio, con los labios apretados y la mirada baja. El moderador aprovechó la tensión para tomar el control y lanzar una nueva pregunta. Padre José, usted habla de conciencia y verdad, pero ¿cómo distingue entre predicar valores y presionar al Estado? ¿Dónde está la línea? El sacerdote respondió sin titubeos. La línea es muy clara. Nosotros no proponemos leyes, proponemos conversión. El Estado administra normas.
La iglesia cuida almas. Pero cuando el alma de un pueblo está herida, alguien tiene que hablar. Y no me corresponde quedarme callado cuando veo que muchos quieren imponer el silencio como si fuera respeto. Epigmenio alzó la mirada. Su voz fue más baja que antes, como si buscara recuperar el control sin mostrar debilidad. Pero padre, ¿no cree usted que al meterse en temas como el aborto, la familia o la educación, la iglesia rompe esa separación entre lo espiritual y lo público? José Valdés lo miró con firmeza. La fe no es un uniforme que uno se quita al salir del templo. Un cristiano que no lleva su conciencia a lo público vive una religión vacía. Si yo veo que el niño por nacer no tiene voz, ¿me convierto en criminal por hablar por él? Si veo que las familias se deshacen porque se les dice que todo es relativo, ¿soy un fanático por recordarles que el amor también es compromiso? Epigmenio parpadeó lentamente. Las cámaras enfocaban su rostro, ya sin gestos seguros. ¿Y quién habla por los pobres que no tienen educación religiosa, padre? Insistió con tono más retórico que real. ¿Quién habla por los que no comparten su fe? ¿Y quién dice que no hablo por ellos? Respondió el sacerdote con una calma desconcertante. Llevo más de 30 años sirviendo en barrios donde no hay ni agua potable. No les pregunto si son católicos, les doy de comer, les consigo medicinas, los escucho. Eso también es evangelio. Usted los ha filmado. Yo los he abrazado. El público en el estudio, que hasta entonces había permanecido respetuosamente neutral, no pudo contener una breve exclamación de asombro. No fue un aplauso, fue una respiración colectiva que no se pudo evitar. El moderador bajó la vista a sus tarjetas. No sabía cómo retomar el orden. Epigmenio entrelazó los dedos, respiró hondo y murmuró: no esperaba eso. José bajó un poco la cabeza. Ni yo esperaba estar aquí, pero si Dios me trajo no fue para ganar un debate, fue para recordarnos que la verdad no grita, solo permanece. En las redes el video seguía subiendo. Los mensajes eran miles. ¡Qué clase de humildad! Nunca vi a Epigmenio quedarse callado. El padre no discutió, testificó. Esa noche, mientras el programa aún no había terminado, en casas humildes del norte y sur del país, familias enteras se reunían frente al televisor o al celular para escuchar a un sacerdote que, sin levantar la voz, estaba tocando el alma del país. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora a este canal, porque no solo compartimos palabras, sino también silencios que despiertan. Seguimos juntos, porque esto apenas comienza miércoles, 9 de julio. Faltaban 15 minutos para que terminara el programa, pero nadie miraba el reloj, ni siquiera el equipo de producción. Las cámaras seguían girando, el director no decía nada por el intercomunicador y los técnicos apenas respiraban. Lo que se vivía en ese estudio no era un debate, era algo más parecido a un acto de revelación pública. Epigmenio Ibarra, con una hoja en blanco frente a él, parecía buscar en sus recuerdos algún argumento que pudiera retomar el ritmo de la conversación. Pero todo lo que decía el padre José Valdés no era teoría, ni ideología, ni dogma, era testimonio, y contra el testimonio no hay guión que aguante. El moderador intentó reencauzar la charla. Padre José, ¿usted cree que la iglesia debería intervenir más activamente en los asuntos sociales del país? El sacerdote lo miró con suavidad, sin perder su tono calmo. La iglesia no necesita intervenir. La iglesia ya está. Está en los hospitales públicos donde los capellanes rezan por los moribundos sin preguntar su partido. Está en las cárceles donde visitamos a quienes ustedes llaman irrecuperables. Está en los albergues, en las cocinas comunitarias, en las manos que recogen al caído sin esperar reconocimiento. Epigmenio levantó la vista. Pero también ha estado en el poder. También ha bendecido guerras, dictaduras. Y por eso pedimos perdón, interrumpió el padre. La iglesia ha cometido errores, grandes, graves.
y no los negamos. Pero, ¿sabe qué es lo que no hemos dejado de hacer? Estar donde duele. Y eso es algo que muchos discursos no pueden decir de sí mismos. Una tensión dulce se apoderó del set. No era confrontación, era profundidad. Y Epigmenio, por primera vez, no parecía adversario, sino oyente. ¿No cree que está idealizando?, dijo, casi con tono humano. Yo también he estado en cárceles, padre. He visto abandono, pero también mucho fanatismo religioso. Yo también lo he visto, Epigmenio, respondió José, porque donde hay dolor también hay confusión, pero no confundamos al herido con el culpable. No todos los que levantan una cruz entienden su peso, pero eso no anula su valor. El silencio se hizo más denso aún. El moderador miró al reloj. Faltaban 8 minutos. Nadie quería que terminara. Epigmenio se recostó en su silla. Ya no discutía, ya no respondía con consignas. Miraba al sacerdote como quien escucha una voz interna que llevaba años acallando. ¿Y qué haría usted, padre, si le dijeran que ya no puede predicar?, preguntó sin tono de reto. Seguiría predicando, pero desde el hospital, desde la cárcel, desde donde fuera necesario. Porque mientras me quede la voz, la usaré para decir que hay un Dios que no nos abandona, incluso cuando el mundo entero quiere callarlo. Una lágrima corrió por la mejilla de una mujer del equipo técnico. El moderador tragó saliva. Nadie lo esperaba. Epigmenio bajó la cabeza por primera vez en el programa y no volvió a hablar. El padre José, en silencio, hizo una leve inclinación, como si cerrara su intervención con una oración muda. Y así, mientras el país entero seguía conectado, no por escándalo, sino por una sed que no sabía que tenía, las palabras del sacerdote seguían obrando algo más fuerte que un debate, una conversión colectiva. Y si aún estás aquí, es porque esto no es solo una entrevista. Es un testimonio que interpela. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje donde la verdad no se impone, simplemente se deja ver. Eran exactamente las 20:58 cuando el moderador miró a la cámara con un gesto contenido, sabiendo que ningún cierre preparado podría estar a la altura de lo vivido. Gracias a nuestros invitados por su presencia. Esto no fue un debate, fue algo más. Buenas noches. El corte fue inmediato. La cortina musical sonó apenas unos segundos, como si la producción quisiera desaparecer rápidamente. En el estudio, nadie se movía. Epigmenio Ibarra permanecía sentado mirando al suelo. El equipo técnico comenzó a guardar en silencio los cables, los micrófonos, las hojas de pauta. El padre José Valdés se levantó despacio, se persignó con la serenidad de quien acaba de cumplir una misión y caminó hacia la salida sin rodeos, sin cámaras, sin gesto de victoria. Cuando pasaba junto al productor del canal, este le tocó el brazo con delicadeza. Padre, lo que ocurrió aquí no se puede volver a repetir, pero no porque haya sido malo, es que fue demasiado verdadero. El sacerdote lo miró con una leve sonrisa. Cuando uno dice la verdad sin odio, no hay gritos, solo silencio. Afuera, en la puerta del canal, una docena de personas lo esperaban. No eran seguidores ni activistas, eran rostros comunes, de edad avanzada, madres con sus hijos, jóvenes que nunca habían pisado una iglesia, pero que esa noche sintieron algo removerse dentro. Padre, no lo conocíamos, pero lo que dijo, lo sentí en el pecho. Gracias por hablar así. Hacía años que no lloraba viendo la tele, dijo un joven con voz entrecortada. El sacerdote los abrazó uno por uno, no con gestos grandilocuentes, sino con ese modo discreto con que siempre había caminado. Recen por mí y recen más por los que me escucharon, les dijo. Mientras tanto, dentro del canal, Epigmenio se quedó solo en su camerino. Frente al espejo, se quitó el chaleco lentamente. No había rabia en su rostro, solo desconcierto. Su celular vibraba con mensajes, llamadas, menciones.
No abrió nada. Alzó la vista al espejo. Se miró en silencio y susurró: ¿qué me pasó? Esa misma noche, el fragmento donde el Padre José habla de la fe como una luz que alumbra donde duele, superó las 3 millones de visualizaciones. La escena fue replicada por canales cristianos, cuentas laicas, columnistas de todo el espectro ideológico. Pero más allá de la viralidad, lo que impactaba era el contenido de los comentarios. Personas que jamás se interesaban por religión confesaban haber sentido paz. Ateos declarados reconocían que algo en la voz del sacerdote no era manipulación, era convicción. Esa noche, en la parroquia, Rosa esperaba en la puerta con la luz encendida. Al ver llegar al padre, lo abrazó sin decir palabra. ¿Salió bien?, preguntó. No lo sé, pero Dios estuvo ahí. Caminó directo al altar, se arrodilló y rezó en voz baja. Señor, no permitas que lo que pasó hoy me haga creer que fui yo. Tú hablaste, tú tocaste, yo solo fui barro en tus manos. Después, en su diario, escribió: hoy descubrí que el silencio de un hombre puede valer más que todos los discursos, y que cuando un corazón deja de pelear para escuchar, empieza a entender lo que antes despreciaba. Y así terminó una noche en que nadie ganó, pero todos entendieron algo, porque hay momentos en que la fe no convence, simplemente desarma. Jueves 10 de julio de 2025. Amanecía en Guadalajara, pero el aire tenía algo diferente. No era solo el clima húmedo ni la quietud de las calles en las primeras horas. Era como si algo se hubiera movido en el corazón colectivo de la ciudad. Los noticieros abrían con lo que ya muchos llamaban el momento de la verdad. Las redes sociales ardían, pero sin rabia. Por primera vez en años, lo más compartido no era una denuncia ni un escándalo, sino el rostro tranquilo de un sacerdote que no necesitó gritar para conmover. En la parroquia, el Padre José comenzó su día como siempre, con la liturgia de las horas, una taza de café negro y el diario abierto. En la página central, una fotografía en blanco y negro mostraba su rostro inclinado, con la frase: no vine a ganar, vine a testimoniar. ¿Lo vio, padre?, preguntó Rosa al entrar con una bandeja de pan. Sí, pero no soy yo el que debe estar ahí, es Cristo, solo Él. No diga eso. Ayer México se detuvo a escucharlo. Entonces hay esperanza. A media mañana llegó un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Padre José, soy agnóstico. Nunca he creído en curas ni en credos, pero anoche, por primera vez en mi vida, me quedé callado. Lo que usted dijo no me hizo creer, pero me hizo respetar, y eso ya es mucho. Gracias por no levantar la voz, sino el alma. El sacerdote la leyó en silencio, con una lágrima contenida. Luego, como siempre, escribió en su libreta: cuando el que no cree se detiene a escuchar, Dios ya comenzó su obra. Esa tarde recibió una llamada desde la Ciudad de México. Era una diputada federal de un partido contrario a sus convicciones religiosas. Padre, quiero agradecerle. Yo he criticado a la Iglesia muchas veces, pero usted no habló como político, habló como ser humano, y eso hace falta. Gracias, diputada. Todos servimos desde nuestras trincheras. Que no nos divida lo que deberíamos construir juntos. En paralelo, Epigmenio Ibarra rompió el silencio. Desde su cuenta personal, publicó un mensaje sobrio: ayer no perdí, ayer escuché. Y cuando uno escucha, ya comienza a entender. El tuit se volvió viral en minutos. Incluso quienes lo habían atacado celebraron su gesto. Muchos comentaron: el padre venció sin vencer. En la noche, la misa fue distinta. No hubo sermón largo, solo un evangelio leído con voz baja. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Después de la bendición, un niño se acercó al altar con una pregunta inesperada. Padre, ¿usted por qué no se enoja cuando lo atacan?
José se agachó y le respondió al oído: «Porque si me enojo, dejo de parecerme a Jesús». Esa noche, en su diario, escribió una sola frase: «Cuando un niño pregunta, el cielo escucha». Y así, entre cartas anónimas, gestos inesperados y silencios que sanan más que palabras, el eco de lo vivido en el debate no dejaba de extenderse. No como un escándalo, sino como una semilla, porque cuando la fe es auténtica, no necesita imponerse, basta con vivirla. Viernes, 11 de julio de 2025. Las calles de Guadalajara recuperaban su ritmo habitual. El bullicio de los mercados, el ir y venir de los camiones escolares, las madres caminando con sus hijos. Pero en muchos hogares, oficinas y parroquias aún se hablaba de lo que había ocurrido en televisión. No como si hubiera sido un espectáculo, más bien como si alguien hubiese quitado un velo de los ojos del país. En la parroquia San Juan de la Montaña, el padre José dedicaba la mañana a visitar enfermos. Acompañado de Rosa, llevó la unción a un anciano convaleciente en su casa. Al salir, la señora que cuidaba del enfermo se le acercó llorando. «Padre, mi hijo me decía que usted solo hablaba de política, que no tenía tiempo para los pobres, pero ayer lo vio llevarle la Eucaristía a mi esposo. No dijo nada, pero me abrazó. Y yo supe que algo había cambiado. El sacerdote solo sonrió. Dios se mete por los huecos que el juicio deja abiertos». Mientras tanto, en la Universidad Iberoamericana, un grupo de estudiantes de comunicación realizaba un foro titulado «Cuando el silencio conmueve más que el discurso». El eje de discusión, el testimonio del padre José. Incluso los más críticos coincidían en una cosa: no era fácil ignorarlo. En redes sociales, un video casero grabado por uno de los técnicos del canal se hizo viral. Mostraba el momento en que, tras el debate, Epigmenio Ibarra se quedó mirando fijamente una cruz de madera que colgaba en el vestíbulo del estudio. No decía nada, solo miraba, y luego se alejaba en silencio. La escena fue compartida con comentarios como: «La fe no siempre convierte, pero siempre deja huella». Esa noche, el padre José fue invitado a una cena organizada por varias comunidades cristianas de diferentes denominaciones. Pastores evangélicos, líderes laicos y sacerdotes compartieron la mesa. «Hermano José», le dijo un pastor, «no pensamos igual en todo, pero en algo coincidimos. Usted no nos enfrentó, nos recordó quiénes somos». «Yo no quiero tener razón», respondió el padre. «Quiero tener verdad, y la verdad, cuando es de Dios, no divide, une». Antes de irse, uno de los organizadores le entregó una carpeta con más de 1000 cartas recibidas en esos 3 días. Cartas físicas, escritas a mano, venían de toda la República. Esa noche, Rosa lo encontró en su oficina con los ojos llenos de lágrimas. «¿Está bien, padre?» «Sí, es que, ¿cómo puede uno no temblar cuando ve que tanta gente tiene sed y uno apenas tiene una jarra para ofrecerles?» Y escribió en su diario: «No soy un héroe, soy un servidor. Si esta semana alguien sintió que Dios aún habla, entonces todo valió la pena. Señor, si alguna vez me enorgullezco, ciérrame la boca, pero si algún día me canso, recuérdame este momento». Y así cerraba una semana en la que la verdad no triunfó por ser escandalosa, sino por ser sencilla. Porque a veces lo único que necesita un país es que alguien se atreva a hablar con el corazón. Sábado, 12 de julio de 2025. La ciudad estaba envuelta en una calma inusual. Las noticias seguían circulando, pero ahora en un tono distinto. Ya no se trataba de confrontaciones ni escándalos, sino de una conversación nacional que parecía haber redescubierto la necesidad de sentido. En la parroquia, el padre José desayunaba en silencio, observando desde la ventana cómo un grupo de niños jugaba en la plaza.
Cada tanto, alguno se detenía para mirar hacia el templo, como si algo invisible los atrajera. «Hoy van a venir de un canal internacional», dijo Rosa, entrando con una carpeta de papeles. «CNN en español quiere hacerle una entrevista larga. Diles que no, por favor. Seguro podría ser una oportunidad para llegar a más gente. Sí, pero también puede ser una trampa para desvirtuar el mensaje. Yo ya hablé lo que debía. Ahora es tiempo de callar y dejar que la palabra actúe». Rosa no insistió. Lo conocía bien. Sabía que cuando decía no con ese tono calmo, era porque ya había orado mucho antes de responder. Ese día, sin avisar, llegaron a la parroquia 4 personas provenientes de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. No eran católicos practicantes, pero habían caminado más de 12 horas en camiones y a pie. «Venimos a conocer al padre que no se escondió». Se sentaron en los bancos de madera, en silencio. Cuando el padre salió de la sacristía y los vio, se les acercó con ternura. ¿Cómo supieron que estaba aquí? La radio del pueblo repitió sus palabras y algo en el pecho nos dijo: «Hay que ir». Durante horas compartieron historias, dolores, preguntas. El padre escuchó más de lo que habló, tomó nota de todo y prometió ir a visitarlos antes de fin de mes. «No queremos que nos den nada», dijo uno de ellos. «Solo queremos que no nos olviden». Al atardecer llegaron a la parroquia varios jóvenes del seminario mayor. Venían con inquietudes, cuadernos, preguntas. No sobre doctrina, sino sobre cómo mantenerse fiel sin convertirse en mártir o en títere. «Padre», dijo uno de ellos, «¿cómo saber si estamos predicando desde Dios y no desde nuestro ego? Si después de hablar te aplauden más que se transforman, tal vez estés hablando de ti, no de Cristo». Los jóvenes guardaron silencio, anotaron y se quedaron un largo rato en adoración. Esa noche, el padre José volvió a escribir en su diario: «Hoy entendí que la fama no mide el fruto, la profundidad sí. Y si alguna palabra mía llega al corazón de quien no me conoce, entonces no era mía, era suya». En la última misa del día, el templo estaba lleno. No por curiosidad, sino por necesidad. Las personas no venían a ver al sacerdote del momento. Venían a encontrar consuelo, dirección, fe, y al final de la homilía, el padre solo dijo: «No me sigan a mí, sigan a aquel que me envió». Domingo, 13 de julio de 2025, a las 6:45 de la mañana, el padre José ya estaba de pie en la capilla lateral, rezando el rosario antes de la primera misa. Había dormido poco, pero su rostro no mostraba fatiga, solo una paz profunda, de esas que no vienen del descanso físico, sino de la certeza interior de estar en el camino correcto. Rosa entró en silencio, como de costumbre, con una pequeña libreta entre las manos. «Padre, llegaron más cartas, esta vez de Puebla, Mérida, Tijuana. Hay una en particular que me conmovió». La voz se le quebró. Es de una joven de 19 años. Dice que estaba a punto de quitarse la vida, pero que vio el video del debate por casualidad. Dice que no entendió todo, pero que le bastó ver su rostro tranquilo para no sentirse tan sola. El padre no respondió de inmediato. Tomó la carta, la besó suavemente y la colocó sobre el altar al lado del cáliz. «Esta será mi intención de hoy. Por ella y por todos los que viven rodeados de ruido, sin que nadie les hable con el corazón». A las 8:00 en punto, comenzó la misa. El templo ya no solo se llenaba de vecinos. Ahora llegaban personas de otros estados, incluso del extranjero. Un grupo de migrantes centroamericanos entró con timidez, algunos aún con polvo en los zapatos. Se sentaron al fondo, como si no merecieran estar ahí. Pero cuando el padre José los vio, interrumpió la homilía. «Quiero pedirles un favor, los que están al fondo pasen adelante. Hoy el Señor quiere que sepan que su lugar no está detrás, sino cerca de su corazón». Hubo murmullos, nadie se movía, hasta que uno de los migrantes, un joven con la cara quemada por el sol, se levantó.
Caminó despacio por el pasillo y se arrodilló frente al altar, temblando. El padre bajó del púlpito, lo tomó del brazo y lo ayudó a sentarse en la primera fila. Luego, sin decir más, continuó la homilía como si nada hubiera pasado. Ese gesto se convirtió en imagen del día. Un feligrés lo captó con su celular y en cuestión de horas estaba en todos los portales de noticias. El sacerdote que cambió las reglas del templo para que el último fuera el primero. Esa tarde, la parroquia fue visitada por un grupo de periodistas de Alemania. El padre los recibió con amabilidad, pero fue claro: no daré entrevistas, solo pueden quedarse si desean escuchar misa. Aquí todos somos iguales, incluso los que tienen cámara. Al terminar la misa vespertina, un hombre de aspecto elegante lo esperó en la sacristía. Era un político estatal, con intenciones claras de acercamiento. Padre, usted tiene ahora un capital moral enorme. Podríamos trabajar juntos. Hay espacios que podríamos abrirle. El padre lo escuchó en silencio y luego respondió: el día que use el púlpito para escalar, habré perdido la dignidad. Le agradezco su oferta, pero yo ya tengo un cargo. Se llama ser siervo. El hombre no insistió. Se despidió con una sonrisa tensa y salió sin decir más. Esa noche, en su diario, el padre escribió: hoy recordé que el diablo no siempre viene con cuernos. A veces trae corbata y palabras suaves, pero siempre huele a vanidad. Y añadió una línea final: Señor, si algún día me busco a mí en lugar de buscarte a ti, hazme invisible. Lunes, 14 de julio de 2025. La mañana era gris. Una llovizna suave caía sobre los tejados de Guadalajara, pero no impedía que desde temprano la fila frente a la parroquia San Juan de la Montaña se formara con devoción. Ya no se trataba de curiosidad. Quienes llegaban buscaban algo más profundo: consuelo, dirección, tal vez una palabra que calmara sus heridas. Ese día, el padre José decidió no dar misa a las 8:00 como siempre. En lugar de eso, colocó un cartel en la entrada: hoy solo escucho, no hablaré, solo estaré para ti. Rosa, al leerlo, lo miró con los ojos llenos de preguntas. ¿No va a celebrar? Hoy muchos vienen con palabras guardadas y nadie los oye. Yo ya hablé demasiado. Hoy les toca a ellos. Abrió la capilla lateral, colocó una silla frente a otra y se sentó. A las 8:15 llegó la primera persona, una joven madre que lloró durante 20 minutos sin decir una sola palabra. El padre le tomó la mano, oró en silencio y le dio la bendición. Luego otro, un hombre mayor que confesó entre lágrimas haber abandonado a su familia décadas atrás. Después, una enfermera que no podía dormir desde la pandemia. Un seminarista con dudas. Un joven homosexual que nunca había entrado a una iglesia. Todos distintos, todos heridos, y a todos el padre José les dio lo mismo: tiempo, respeto y silencio. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un grupo de legisladores discutía en privado la repercusión del testimonio del sacerdote. Algunos temían que su influencia creciera, otros que se convirtiera en una figura incómoda. Hay que vigilarlo, dijo uno de ellos. No porque sea peligroso, sino porque es libre, y los libres no se controlan fácilmente. A media tarde, el arzobispo de Guadalajara llamó al padre. José, los superiores están inquietos, no por tus palabras, por lo que provocan. Te piden prudencia. ¿Y qué significa eso? Que sigas hablando, pero sin decir demasiado. El sacerdote guardó silencio, luego respondió: decir menos sería traicionar a los que me escuchan, pero gracias por el consejo. Oraré por todos nosotros. Cerca del anochecer, un niño se acercó a él en la puerta de la iglesia con una flor silvestre. Padre, mi mamá dice que usted habla como Jesús. ¿Y tú qué crees? Yo creo que usted me mira igual que él, como si no tuviera que hacer nada para valer la pena. El padre lo abrazó, conteniendo el llanto. Esa noche escribió en su diario:
Hoy entendí que la predicación más fuerte no fue la del debate, fue la del silencio compartido con los que nadie escucha. Señor, si algún día mi voz tapa tu presencia, haz que me calle. Y si callar permite que tú hables, entonces no necesito decir más. Esa noche no hubo cámaras, no hubo redes, no hubo discurso, solo una silla, un hombre y el eco de Dios obrando en lo escondido. Martes, 15 de julio de 2025. El país despertó con una noticia inesperada. El Congreso Local de Jalisco había emitido un comunicado oficial solicitando que el padre José Valdés compareciera ante la Comisión de Derechos y Libertades Públicas. El motivo era ambiguo, pero el lenguaje era claro. Análisis de posibles efectos sociales de su influencia pública en asuntos de Estado. En otras palabras, lo querían silenciar. Rosa, que leyó el comunicado antes que el padre, entró a su despacho con el rostro pálido. Padre, quieren citarlo. Quieren hacerle lo que han hecho con tantos otros. Él la miró con una expresión serena, sin rastro de sorpresa. Ya lo esperaba. Cuando la verdad incomoda, el poder busca disfrazarla de amenaza. ¿Qué va a hacer? Lo que he hecho siempre. Presentarme con la verdad, pero sin rabia. Que me escuchen. Y si no me escuchan, al menos que Dios los oiga. Esa mañana el templo estaba más lleno que nunca. No por el morbo, sino por la certeza de que algo estaba por comenzar. Gente sencilla llegaba desde lejos, muchos trayendo solo una mochila y el corazón abierto. Durante la homilía, el padre José no mencionó el comunicado, no se defendió, no hizo alarde. Solo dijo: hoy el Evangelio dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No teman por mí, tengan temor solo de perder la fe. Al salir, un joven con aspecto universitario le preguntó: Padre, ¿usted cree que esta persecución lo va a callar? Cuando uno vive la verdad, el castigo no es el silencio, es el miedo. Y yo no tengo miedo, porque el que me envió ya venció al mundo. Las palabras fueron grabadas por un asistente y subidas a redes. En pocas horas se volvieron virales bajo el hashtag No callarán al Padre. Figuras de todos los sectores comenzaron a pronunciarse, algunos con respeto, otros con rabia, pero nadie quedó indiferente. En la noche, el canal de televisión donde ocurrió el primer debate publicó un editorial en su sitio oficial. El padre José no representa un partido ni una ideología. Representa una voz que muchos ya no sabían que necesitaban oír. El intento de callarlo solo confirma su verdad. Mientras tanto, en la parroquia, Rosa observaba al padre preparar su mochila con apenas un par de libros, un rosario, su Biblia y una carpeta con cartas de los fieles. ¿Va a ir a declarar? Sí, porque no me llaman a defenderme, me llaman a ser testigo. Y testigo no es quien discute, sino quien da la vida. Esa noche escribió en su diario: mañana me presento ante quienes piensan que mi voz es peligrosa, y tal vez lo sea, no porque hiera, sino porque sana. Y cuando una sociedad se acostumbra a la enfermedad, la salud le parece escándalo. Y añadió: Señor, si mañana mis palabras no bastan, que hable tu espíritu a través de mis silencios. Porque en un mundo donde el grito es arma, el susurro de la verdad aún puede estremecer imperios. Miércoles, 16 de julio de 2025. La sala de audiencias del Congreso de Jalisco estaba colmada. Diputados, asesores, representantes de organizaciones civiles, cámaras de televisión, periodistas de todo el país, todos aguardaban la comparecencia del padre José Valdés. La mayoría esperaba un discurso defensivo, otros una confrontación, pero lo que nadie anticipaba era lo que estaba por ocurrir. El padre llegó puntual, sin guardaespaldas, sin abogados. Vestía su sotana gris y llevaba un cuaderno en la mano.
saludó con respeto a cada persona en la mesa directiva y se sentó con una tranquilidad que contrastaba con la tensión en el ambiente. El presidente de la comisión tomó la palabra. Padre José Valdés se le ha convocado para que aclare el impacto de sus intervenciones públicas en temas que podrían interferir con la neutralidad del Estado. José asintió lentamente, abrió su cuaderno y dijo: «Gracias por invitarme. No vengo a defenderme, vengo a testimoniar. Si lo que digo incomoda, es porque hay heridas. Y si hay heridas, debemos preguntarnos por qué». Uno de los diputados, conocido por su laicismo militante, intervino con tono inquisitivo. ¿Usted admite que su mensaje puede tener consecuencias políticas? Por supuesto, respondió el sacerdote. Toda verdad lo tiene. También lo tuvo el discurso de Martin Luther King. También lo tuvo San Óscar Romero. También lo tiene el silencio ante la injusticia. Cada palabra mueve algo. La pregunta es, ¿hacia dónde? Un murmullo recorrió la sala. Varios periodistas anotaban frenéticamente. ¿Niega entonces que su influencia puede poner en peligro la imparcialidad del Estado? El Estado no se debilita por una homilía. Se debilita cuando se olvida de la conciencia, y la conciencia no es propiedad de ninguna religión. Es la chispa divina en cada ser humano. Una legisladora intentó confrontarlo, pero usted ha tocado temas sensibles como el aborto, la familia, la identidad. No los toqué por ideología, los toqué porque son heridas abiertas. Y como sacerdote, mi deber no es callar frente al dolor, sino acompañarlo, sin odio, sin imponer, solo con verdad y compasión. En ese momento, una diputada de izquierda, que hasta entonces había permanecido en silencio, pidió la palabra. Su voz era firme, pero conmovida. Yo critiqué muchas veces a la Iglesia. No comparto su visión, pero hoy reconozco que el respeto no nace de la coincidencia, sino de la coherencia. Y usted ha sido coherente. Hubo un silencio total. El padre José bajó la vista y dijo: «Gracias. Solo soy un hombre tratando de no fallarle a su Señor». Al finalizar la audiencia, los aplausos no vinieron de los fieles, vinieron de los incrédulos, del personal del Congreso, de quienes, aún sin estar de acuerdo, reconocieron una integridad difícil de hallar. De regreso a la parroquia, Rosa lo esperaba en la puerta con los ojos llorosos. ¿Cómo fue? Fue Dios. Yo solo presté la boca. Esa noche, en su diario, escribió: «Hoy vi que no todos quieren atacarme. Algunos solo están esperando ver si lo que predico es real. Señor, que nunca me falte la humildad para responder con tu luz y no con mi sombra». Y con ese día terminó no una batalla, sino una lección, porque el poder puede citarte, pero no puede doblegar a quien ya se entregó del todo. Jueves 17 de julio de 2025. La ciudad de Guadalajara despertó bajo un cielo despejado, y en la parroquia San Juan de la Montaña el ambiente era de tranquilidad. Sin embargo, el padre José sabía que la calma era solo una pausa. Las ondas de lo vivido en el Congreso todavía resonaban, y la comunidad seguía expectante. A media mañana, un grupo de madres y padres de familia se reunió con el sacerdote en el salón parroquial. Habían venido desde distintos barrios para compartir sus experiencias y pedir orientación sobre cómo hablar de fe y valores en un mundo que parecía cada día más distante. «Padre», dijo una mujer joven con voz temblorosa, «quiero enseñar a mis hijos a amar la verdad, pero me da miedo que sufran rechazo en la escuela, en la calle». «El amor no teme», respondió el sacerdote, «pero tampoco obliga. Educar en la verdad es un acto de paciencia y respeto. Acompáñalos con el ejemplo y deja que el Espíritu actúe en sus corazones». Esa tarde, el canal que inicialmente transmitió el debate organizó un especial titulado «Vocaciones que transforman el testimonio del Padre José».
Incluyó entrevistas, testimonios y escenas inéditas de la labor del sacerdote en comunidades vulnerables. El programa superó todos los récords de audiencia. Por la noche, el padre José fue invitado a un programa de radio local para hablar sobre reconciliación y diálogo. En el estudio, junto a él, estaban representantes de diferentes creencias y posiciones ideológicas. «Padre», preguntó la conductora, «¿cómo hace para hablar con todos, incluso con quienes no comparten su fe? Porque la fe auténtica no es un muro, sino un puente. No es grito, sino escucha. Y no es imposición, sino testimonio». Un representante de una comunidad evangélica añadió, «Su humildad es su mayor enseñanza». Esa misma noche, en la parroquia, el padre preparaba sus notas para la homilía del día siguiente cuando recibió una carta anónima. «Padre José, gracias por no callar. Gracias por ser la voz que muchos buscamos en el silencio. Que Dios lo bendiga y lo guarde». Colocó la carta sobre su escritorio, junto a la Biblia abierta en Romanos 12:12. «Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración». Y escribió en su diario, «La esperanza se sostiene en la constancia. Que nunca me falte la fortaleza para seguir orando, aun cuando el mundo parezca cerrar puertas». Así, mientras Guadalajara se sumergía en la noche, una luz suave emanaba de un pequeño templo, una luz que no se apagaba, porque estaba alimentada por la fe y la verdad vivida. Viernes 18 de julio de 2025. La mañana comenzó con un anuncio inesperado. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para proteger la libertad religiosa y de expresión ante posibles actos de censura y amenazas que había recibido el padre José Valdés. La decisión fue recibida con alivio y esperanza por miles de mexicanos. En la parroquia, el ambiente era de celebración contenida. A las 9 de la mañana, el padre José recibió a un grupo de estudiantes de Derecho que habían venido a ofrecer apoyo voluntario para asesorar a su equipo legal. «Sabemos que esto es más que una cuestión jurídica», dijo uno de los jóvenes. «Es un símbolo para quienes luchan por la justicia y la libertad». El sacerdote los escuchó con atención y les respondió, «La justicia es el rostro de Dios en la tierra, y ustedes están siendo ese rostro hoy». Durante la misa de la tarde, el padre habló con especial énfasis sobre la fortaleza en la adversidad y la importancia de la comunidad. «No estamos solos», dijo. «Cuando uno es atacado por defender la verdad, miles se levantan a su lado, a veces en silencio pero con fuerza». Al finalizar, una mujer mayor se acercó a la puerta del templo y con voz temblorosa le confesó, «Padre, yo he vivido tiempos difíciles, pero nunca vi tanta luz en medio de la oscuridad como en estos días». El padre la bendijo, conmovido. Esa noche, en la pequeña oficina parroquial, el padre escribió en su diario, «Hoy comprendí que la batalla no es contra hombres, sino contra el miedo que nos paraliza. La libertad que hoy celebramos es fruto de muchos silencios que se atrevieron a ser escuchados». Mientras tanto, en las redes, el hashtag Libertad para el Padre José alcanzaba millones de menciones. Pero para el sacerdote, lo importante no eran las cifras, sino el despertar de tantos corazones. Porque en la fe, más que seguidores, se necesitan testigos. Y el testimonio no se mide en aplausos, sino en vidas transformadas. Sábado, 19 de julio de 2025. En las primeras horas del día, la parroquia San Juan de la Montaña estaba más viva que nunca. La gente llegaba con rostros cansados, pero decididos, trayendo alimentos, medicinas y sobre todo, esperanza. La solidaridad que había surgido tras la controversia en torno al Padre José se había convertido en un movimiento genuino de servicio y comunión. A media mañana, un grupo de periodistas independientes llegó para entrevistar a algunos voluntarios.
Ellos no querían hablar del debate ni de la política, sino de las pequeñas historias de cambio que se gestaban en los rincones olvidados por los grandes medios. Una mujer llamada Carmen contó cómo, gracias al apoyo de la parroquia, había podido encontrar trabajo y volver a estudiar. Otro joven narró cómo la catequesis y el ejemplo del padre lo habían alejado de las pandillas y le habían dado un propósito. Mientras tanto, en la ciudad, un reconocido académico publicó un ensayo titulado El padre José Valdés y el renacer de la conciencia ciudadana, donde analizaba el impacto social y espiritual del sacerdote, subrayando cómo su testimonio había reavivado el diálogo entre fe y política en un momento crucial para México. Por la tarde, el padre José recibió una invitación inesperada: participar en un foro ecuménico nacional para hablar sobre libertad religiosa, respeto y diálogo interreligioso. Aceptó con humildad, consciente de que su misión trascendía denominaciones y banderas. En la víspera de la celebración, en la parroquia, se organizó una vigilia especial. Velas, cantos, testimonios y mucha oración llenaron el templo hasta la madrugada. Rosa observaba a su lado emocionada. «Padre, nunca imaginé que esto se transformaría en algo tan grande». Él la miró con ternura. «Esto no es mío, Rosa, es de todos y de Dios». Antes de cerrar su diario esa noche, escribió: «Hoy vi que la fe, cuando es sincera, une más que divide, que la verdad, cuando se vive con amor, nunca muere, y que Dios siempre tiene la última palabra». Así, con el corazón firme y la mirada puesta en el horizonte, el padre José Valdés y su comunidad se preparaban para un nuevo capítulo. No uno sin desafíos, sino uno lleno de promesas. Domingo 20 de julio de 2025. La celebración eucarística dominical se vivió con un aire especial en la parroquia San Juan de la Montaña. La iglesia estaba llena hasta el tope, no solo de fieles habituales, sino de personas de todas partes del país que habían venido a apoyar al Padre José. Familias enteras, jóvenes, ancianos, incluso algunas autoridades locales que decidieron asistir en señal de respeto y reconocimiento. Al iniciar la misa, el Padre José miró a la comunidad y con voz firme pero llena de emoción dijo: «Hermanos, hoy no celebramos un triunfo personal. Celebramos la fidelidad a un llamado. Celebramos que, cuando la verdad se vive con humildad, ni el poder ni el miedo pueden apagarla». Durante la homilía, recordó la fortaleza de los primeros cristianos y la importancia de mantenerse firmes ante las adversidades. La fe no es un refugio para cobardes, sino la armadura de los valientes. Que nadie nos robe el gozo de ser luz en medio de la oscuridad. Al finalizar, muchas personas se acercaron para agradecer, abrazar y compartir testimonios de cómo la vida del Padre había tocado sus corazones y cambiado sus caminos. Una niña pequeña, con ojos brillantes, le entregó un dibujo que representaba una iglesia rodeada de personas de diferentes colores y edades, todas con las manos unidas. «Para que nunca olvide que todos somos uno», le dijo. El Padre José lo colocó junto a su Biblia, como un recordatorio de que la unidad y la fe trascienden cualquier diferencia. Por la tarde, en la plaza frente a la parroquia, se organizó un encuentro comunitario donde se compartieron alimentos, música y palabras de esperanza. Rosa, al verlo cansado pero feliz, le susurró: «Padre, usted es un ejemplo para todos». Él respondió con una sonrisa: «No soy más que un siervo, y en el servicio encuentro mi alegría». Antes de cerrar su diario esa noche, escribió: «Este camino no termina aquí. Es apenas el comienzo de una vida entregada. Que la paz de Cristo siga siendo nuestra fuerza y guía. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser testigo de tu amor». Así concluye esta historia real, profunda y conmovedora, que nos recuerda que la verdad y la fe, cuando se viven con integridad,
Son fuerzas invencibles que transforman vidas y sociedades. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguiremos compartiendo testimonios que inspiran, fortalecen y nos invitan a seguir caminando con esperanza y fe.